Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Primeramente doy gracias a Dios por tenerme con vida y con salud, y porque hasta aquí Él me ha guardado, me ha librado de la enfermedad, del mal, a mí y a toda mi familia. Quiero saludar a la iglesia, desear en el Señor que el Señor haya sido con ustedes, que les haya guardado, que el Señor les haya protegido hasta aquí, que deseo para la iglesia que el Señor bendiga a la iglesia de la Florida, a la clase. También quiero saludar a mis hermanos predicadores, a mi hermano predicador, mi hermano Sergio Maturana, sus ayudantes, y le invito a que nos pongamos en comunión para que el Señor dirija este servicio, para que sea Él el que esté hablando por intermedio de su palabra. Le pido a usted que me acompañe a orar para que nos pongamos en comunión. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, vamos delante de su presencia, Señor, con temor, con temblor, Señor mío, siempre, reconociendo que usted es nuestro Dios, reconociendo, Señor, que sin usted no somos nada, pidiéndole, Señor, en esta hora que usted nos ponga, Dios mío, Señor, gracias para entregar su palabra, que usted, Dios mío, Señor, ponga ese espíritu de discípulo también en sus hijos que van a escuchar y en toda persona, Dios mío, que está detrás de esta pantalla, a la cual usted vaya a hacer llegar este mensaje y usted vaya a tocar los corazones, Dios mío. Le pido, Dios mío, en esta hora que usted bendiga a la clase de la Florida, que bendiga, Señor, este servicio que iniciamos en su nombre y que usted, Dios mío, Señor, solamente su nombre sea glorificado en esta hora. Amado Dios, le pido que su palabra, Dios mío, Señor, la que usted va a entregar en esta tarde, sea de bendición, Señor, para sus hijos, para toda la persona que vaya a escuchar, porque su palabra siempre hace bien, su palabra siempre es buena, buena para enseñar, para corregir, para redarguir, para eso es su palabra, Dios mío. Le pido, Dios mío, en esta hora que usted bendiga este servicio, nos dirija, Padre Santo, Señor, con su Espíritu Santo, dirija, Dios mío, Señor, desde principio a fin, y que solamente glorifiquemos su nombre, mi Dios. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro buen y bendito Salvador. Amén y amén. Mis hermanos, para ganar tiempo, ¿cierto? La lectura de la palabra de Dios para este día jueves se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Esta se encuentra en el capítulo 1. Capítulo 1 de la epístola a los romanos. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor a 10 versículos de este capítulo. Desde el versículo 18, Romanos 1, desde el versículo 18 al versículo 28, para que usted lo busque y lo pueda leer junto conmigo y lo podamos leer y comprender y luego analizar su palabra. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor, como estamos ordenados, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesucristo. Esta tiene un título y su título dice: La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas y que el Señor de aquí en adelante nos dé gracia para entregarla. En el nombre del Señor. Le decía que la palabra de Dios siempre es buena para corregir, para instruir en justicia, dice el Señor. Dice que la palabra de Dios es la que cambia al ser humano, la palabra del Señor. Y aquí, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el Señor Jesucristo nos decía a través del título, la culpabilidad del hombre. Ese es el título de esta palabra. Vamos a tratar de analizarla lo más simplificado que podamos, por el tiempo. Usted entiende, nosotros tenemos estos servicios que entregamos online, en la cual tenemos aproximadamente 25 minutos como máximo para entregar su palabra. Así que le pido que ponga atención a lo que vamos a tratar en la palabra del Señor. Dice la culpabilidad del hombre. Usted entiende que el hombre ha rechazado al Señor. El hombre ha negado a Dios. El hombre en el mundo quiere hacer su propia voluntad y no ha reconocido al Creador, sino que lo ha rechazado. Desde los inicios, el Señor Jesucristo ha sido rechazado por su propio pueblo incluso. Y hay una culpabilidad que el Señor le entrega al hombre que no quiere creer en Él y en su palabra. Mire cómo inicia el capítulo 1, el versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Usted acaba de leer conmigo y es la ira de Dios la que se revela al hombre a causa de su injusticia, a causa de la impiedad del hombre. ¿No ve que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús? Gloria a Dios para siempre. Pero aquí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta semana que pasó en nuestro país vecino, en Argentina, se aprobó la ley de aborto. Y usted dirá que tiene que ver esto con la palabra que estamos analizando. La palabra de Dios dice en sus 10 mandamientos, no matarás. Pero los hombres, con sus leyes, los hombres en sus legislaciones, con sus leyes terrenales, han dejado de lado a Dios y con injusticia, dice la palabra de Dios, detienen la verdad. Con injusticia.
Usted y yo sabemos que el Señor prohíbe y dice la palabra de Dios, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 le son abominables. En el libro de Proverbios, capítulo 6, dice que 7 cosas son abominables para Jehová Dios, para nuestro Dios. Dice, las manos que derraman sangre inocente. Usted y yo, que somos hijos de Dios, cristianos de una iglesia, tenemos que ser valientes en estos tiempos y defender la palabra de Dios y el Evangelio del Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos que ser valientes en confesar la verdad de Jesucristo. Porque hoy día el mundo, en sus razonamientos, en su necio corazón, como decía la palabra, en su corazón entenebrecido, hoy día saca la voz más que los hijos de Dios y quiere que sus pensamientos sean reconocidos por todos. Pero usted y yo, que conocemos la Escritura, que si usted a lo mejor que está aquí detrás de esta pantalla no conocía este pasaje, lo pueda leer, lo pueda analizar. El libro de Romanos en el capítulo 1, desde el versículo 18 al 28, léalo, analícelo a la luz de la palabra de Dios con el Señor y vea usted las cosas que el Señor le dice a la humanidad. Pero esta humanidad ha tomado en cuenta a Dios, no, lo han desechado al Señor Jesucristo. Mire, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Usted y yo sabemos que lo que conocemos de Dios es porque Dios lo hizo. Dice que les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lo que es por las cosas hechas, dice su palabra, lo vamos a leer. Porque las cosas invisibles de Él, mire bien, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dice la palabra de Dios que su eterno poder y deidad se hace claramente visible siendo entendidas por las cosas hechas desde el principio. O sea, nadie puede negar la existencia de Dios. Dice su palabra. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Escúchelo bien. Voy a volver a leer el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este versículo que acabamos de leer, sepa usted, amada persona, que ni aunque a una persona en el mundo se le haya predicado, no haya escuchado la predicación del Evangelio, dice que las cosas, por las cosas hechas, les es manifiesto a toda la humanidad de que existe Dios, de modo que no tienen excusa. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra de Dios que cuando Él venga va a ser predicado este Evangelio en todo el mundo y nadie va a tener excusa que no se le dijeron estas cosas, que no se le advirtieron estas cosas a la humanidad. Gloria a Dios para siempre. Dice, profesando ser sabios, esta humanidad se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. ¿No ve que el mundo hoy día reconoce más a hombres que al Creador? Se vanaglorían de repente por hombres
escritores, grandes sabios, pensadores, toman en cuenta a esas personas, pero no al Creador. Tenga Dios misericordia. Dice más adelante, por lo cual, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Mire lo que vamos a hablar ahora de aquí en adelante. Profesando ser sabios, se hicieron necios, porque no tomaron en cuenta a Dios, ni le dieron gracias. Mire lo que vamos a leer. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Escúchelo bien, son palabras del Señor Jesucristo. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Tenga Dios misericordia. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Se da cuenta? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Quién es la vida? Jesucristo. Yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Este Jesucristo, que vino a morir por usted y por mí, está esperando que se arrepienta esta humanidad, que confiese sus pecados, porque Él murió por todos. Murió con sus brazos abiertos, en señal de que Él amaba a esta humanidad. Por eso Dios ama a la humanidad, pero el pecado Dios lo aborrece. El pecado de esta humanidad. Gloria al Señor. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Usted, hermano querido, hermano cristiano, evangélico, hijo de Dios, si usted no conocía estas cosas, es tiempo de que vayamos conociéndolas. No puede haber un hijo de Dios que practique estas cosas. No puede haber un hijo de Dios que esté ajeno al conocimiento de la palabra de Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Usted entiende lo que estamos hablando. Tiempos en los que la humanidad quiere aborto libre, tiempos en los que la humanidad quiere juntarse hombres con hombres y mujeres con mujeres, tiempos en que la humanidad, ahora en estos tiempos en que la humanidad no quiere tomar en cuenta a Dios. Tenga Dios misericordia, tenga Dios misericordia. Tenga Dios misericordia en estos tiempos, lo que estamos pasando. Dice la palabra de Dios, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque no tomaron en cuenta al Creador, ni le dan gracias, sino que lo niegan y lo rechazan. Por eso Dios está esperando que se arrepienta esta humanidad. Por eso el Señor le dice aquí en esta hora que no puede haber un hijo de Dios, ni un cristiano conocedor de la Escritura, que se quiera juntar hombre con hombre y mujer con mujer, porque va en contra de la naturaleza de Dios. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo dice en su palabra que cometiendo hechos vergonzosos que son en contra de la naturaleza de Dios, en contra de lo que Él creó. ¿Y por qué? Porque se envanecieron en sus razonamientos esta humanidad y dicen ahora ellos hacer lo que ellos quieren. Pero sepa usted que ningún afeminado, ninguno que se echa con varón, ninguna lesbiana, ningún homosexual tiene cabida en el reino de Dios. Por eso Dios quiere que se arrepientan de sus pecados, que confiesen que Jesucristo es el Señor,
que Él es nuestro Dios, nuestro Creador, el cual ama a la humanidad, pero aborrece el pecado. Por eso el Señor decía en su título, la culpabilidad del hombre. Por eso Dios te ama, pero quiere que te arrepientas. Por eso le dice a la iglesia en esta hora, cristianos, hijos de Dios, tú, hermano, hijo de Dios varón, tienes que fijarte en una hermana mujer. Hermana mujer, usted tiene que fijarse en un hermano varón, porque eso es lo que Dios creó. Dios creó desde el principio un hombre y una mujer. ¿Para qué? Para que pudiéramos procrearnos. Multiplicaos, le dijo el Señor después, ¿cierto? Por eso el Señor nos enseña por su palabra. Por su palabra el Señor siempre nos enseña. Por eso, si tú estás en esta condición en esta hora, déjame decirte que Dios te ama, pero Dios aborrece tu pecado. Todo pecado el Señor lo aborrece. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es salvación y vida eterna. Esta palabra que estamos entregando en esta tarde, muy pocas veces es enseñada, muy pocas veces es exhortada en la casa de Dios, pero sepa usted, mi hermano querido, y sepa usted, persona que escucha, que esta es palabra de Dios, la cual hace bien a mi vida y la cual hace bien a su vida. Es por eso que el Señor en esta tarde quiere que todos procedan al arrepentimiento, quiere que todos seamos salvos, quiere que todos nos presentemos delante de Él confesando nuestros pecados. Y no solamente estos pecados en los cuales la humanidad en estos tiempos quiere hacer lo que ellos quieren, porque no tomaron en cuenta a Dios, sino que se envanecieron en su necio corazón y en sus razonamientos, dice la palabra, y no tomaron en cuenta al Creador, sino que se encendieron en su lascivia. Romanos capítulo 1, no lo olvide, Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 al 28. Léalo y analice esta palabra. Y cuando le toque hablarle a una persona en esta condición, pídale a Dios que le dé gracia, pídale a Dios que le dé amor, para que esta palabra pueda llegar con amor a las almas, puedan ellos entender que Jesucristo les ama. Por eso les predica esta palabra. Por eso el Señor le dice a los que no quieren tener en cuenta a Dios. Por eso nosotros predicamos, para que cuando el Señor Jesucristo venga, nadie pueda decir, no, yo no sabía, a mí no me dijeron. Por eso la palabra dice que no tienen excusa, que las cosas hechas de Dios, las cosas invisibles de Él, son claramente visibles de las cosas hechas. Por eso Dios quiere en esta hora que los que están ahí detrás de esta pantalla, si estás en esta condición, si eres homosexual, si eres lesbiana, si tu razonamiento te ha llevado a querer aborto libre, eso es homicidio, dice el Señor. Eso es un asesinato que cometemos en contra de un inocente. Y dice Dios que un día Él nos va a tomar cuenta, Él un día nos va a pedir cuenta de las cosas que nosotros hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Sepa usted que la palabra de Dios dice que un día toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará a Dios. Cuando tengamos que dar cuenta los hijos de Dios en el tribunal de Cristo y los que no le tomaron en cuenta, los que no le recibieron en el juicio. Persona que escucha, Dios te ama. Dios te ama. Por eso Dios todo el tiempo tiene una palabra para enseñar, para redarguir, para corregir. Esta es la palabra que el Señor me entregó a mí. Esta es la palabra que el Señor le entrega a usted. Con amor, con misericordia, para que usted se arrepienta, para que nosotros los hijos de Dios,
cuando nos toque predicar, cuando nos toque hablarle a un alma que esté en esta condición, nos tomemos en cuenta primero nosotros. ¿Cómo nos gustaría que nos entregaran la palabra con amor, con misericordia? Porque así se corrige el pecado, con amor, con misericordia. Pídale a Dios que Él le dé gracia, le dé amor para entregar esta palabra algún día cuando tengamos que hacerlo. Y tenga Dios misericordia de esta humanidad que no quiere tenerlo en cuenta. Tenga Dios misericordia de esta humanidad que no quiere guardar su palabra, ni su ley, ni su verdad. Porque dice la Biblia que Él es la verdad, Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Este es el mensaje que el Señor tenía para nosotros, para la iglesia, para los que están de ahí detrás de esta pantalla, para los hijos de Dios, para los que todavía no lo son. Y usted, si quiere recibirlo en esta hora, puede hacerlo ahí detrás de esta pantalla. Usted solamente arrepiéntase y confiese sus pecados delante de Dios y Él tiene poder para perdonarle y para salvarle. Le invito a que oremos al Señor para que le pidamos a Dios que Él confirme esta palabra en nuestra vida, en nuestros corazones, nos ayude a ser valientes siempre como hijos de Dios en estos tiempos en los cuales el mundo quiere hacer lo que ellos quieren, en los cuales el mundo quiere pasar por sobre encima de las cosas de Dios. Pero nosotros, sus hijos, dice que si la sal se desvaneciere, ¿quién va a hablar por el Señor? Nosotros somos la sal de la tierra y nosotros somos la luz del mundo, dice también la palabra, para que llevemos estas cosas a la humanidad, para que la humanidad tome en cuenta a Dios. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Amantísimo Dios, gracias le damos, Señor, por su palabra, porque usted es bueno, Señor, lleno de amor y de misericordia. Usted es tan bueno, Padre, que murió por esta humanidad en la cruz. Dios mío, simbolizando que moría por toda la humanidad, para que todos procedan al arrepentimiento. Señor Jesucristo, gracias le damos por su palabra, porque todos estábamos destituidos de esta gloria, pero Señor, nosotros sus hijos, los que nos hemos arrepentido delante de su presencia, hemos confesado nuestros pecados, Señor, usted ha venido a justificarnos, Señor, delante de usted. Es por eso que en esta tarde su palabra, Señor Jesús, es verdad. Su palabra tiene poder para sanar. Su palabra tiene poder, Señor, para transformar a los que están ahí detrás de esta pantalla. Cualquiera sea tu condición, déjame decirte que Dios te ama por sobre todas las cosas. El valor de un alma para Dios dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Por eso el Señor te entrega en esta hora esta palabra para que todos procedan al arrepentimiento con amor, con misericordia. Gracias, Padre, por su palabra. Le pido en esta hora, Señor, que usted bendiga nuestra vida, que si hay enfermos, Señor, usted los sane por su palabra. Dios mío, cualquiera sea la necesidad de mis hermanos, usted esté supliéndola, Señor, de la clase de la iglesia La Florida. Pido la oración, Señor, en esta hora por unos vecinos míos, Señor, que están pasando por la enfermedad del COVID. Señor mío Jesús, tenga usted misericordia. Ellos le conocen a usted, ellos le conocen, Padre Santo, saben que usted existe, saben que usted, Dios mío, Señor, te sirvieron, Señor. Ahora, Padre Santo, le pido que usted tenga misericordia de ellos. Amado Dios, le pedimos, Señor, que usted nos despida con su bendición. Le damos gracias, Padre, porque usted es bueno, lleno de amor y de misericordia. Le pedimos que usted confirme todo lo que hemos hecho. Lo hemos hecho para honrar y bendecir su nombre. Gracias, Papito. Todo se lo pedimos en esta hora en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro buen y bendito Salvador. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.